Bueno, más o menos entonces vimos que el Doppler, que es un fenómeno bastante común, es bastante simple de calcular y depende justamente de las velocidades entre ambos cuestiones. Ahora, dentro de todo esto siempre usamos la velocidad de esa onda que se iba moviendo, pero la duda es normalmente cuando nosotros estamos al aire libre, suele haber viento. Es decir, eh, el medio en sí también tiene una velocidad, o sea, el aire se va moviendo. Y como las moléculas de sonido se van moviendo a través del aire, si este aire se va moviendo, ¿me provoca algo? Bueno, la realidad, o sea, porque entonces yo podría estar engañándome por el fenómeno de que simplemente es el viento el que se mueve y como el viento me mueve las moléculas, yo estoy quieto y pienso que el otro se está moviendo, pero en realidad el que se movió es el viento. Bueno, la realidad es que no, justamente como en ambos casos el viento me está afectando arriba y abajo, si ambos están en reposo, es decir, si no hay movimiento, yo no voy a percibir un defecto de Doppler simplemente porque el viento tenga velocidad, ¿sí? Porque el medio tenga velocidad. Un ejemplo muy típico del Doppler es el radar, que si bien en realidad hoy por hoy ya no es a través de ondas de sonido, sino que son ondas electromagnéticas, pero eh, tiene que ver con el efecto, de hecho es Doppler, el fenómeno bajo el cual se utiliza. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente es lo mismo, porque si yo analizo, tengo em, dos objetos en movimiento, con una o uno por lo menos, digamos, en realidad tengo uno en estos casos, en el radar este que vemos acá, pero bueno, en el radar de un avión tenemos dos, por ejemplo, si estoy detectando otro avión. En el caso que vemos acá tenemos la particularidad que la fuente que emite es también la que observa. Entonces hay un movimiento doble ahí, porque en realidad se mueve la fuente al emitir y al emitir el segundo frente de onda ya lo mueve, ya lo emite desplazado, o sea, ya tiene una longitud de onda diferente. Y a todo eso, cuando llegue al objeto, el objeto que yo voy a estar detectando también me va a provocar algo de eso. O sea, yo voy a estar midiendo lo que refleja el sonido en el objeto con una especie de efecto Doppler doble, que de hecho es lo que sucede, digamos. Hay varios textos que lo analizan, porque si ustedes se fijan en este caso, es decir, el emisor, que es el auto de la policía, lleva una velocidad. Entonces en ese momento emite una señal, pero el segundo pulso que lo emita ya lo va a emitir a un tiempo t', o sea, velocidad por t', que es un espacio. Y ahí va a estar emitiendo el segundo pulso. Pero por otro lado, el receptor, al cabo de un tiempo, lo va a recibir al primer pulso en un espacio diferente. Y al segundo pulso, que ya está desplazado, nuevamente va a tener, porque se corrió, en este caso se fue alejando, el que vamos viendo, un espacio, velocidad del receptor por Bt. Es decir, que nuevamente voy a tener otro efecto Doppler ahí. En conclusión, vamos a ponerlo así, yo voy a tener una diferencia del periodo, y acá lo calculo por periodo, pero sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, de la relación de velocidades entre, obviamente, la velocidad en que se mueve el sonido y la de la fuente, la del observador, eh, y la fuente que refleja, digamos, ¿sí? Que en este caso es la B sub R. En este caso B sub O sería la misma, perdón. De esa manera, yo podría estar calculando en un solo cálculo el tema. Una manera más fácil sería calcular el efecto Doppler en un caso y después lo vuelvo a calcular en el otro caso. A mí me resulta bastante más
más simple, digamos, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles que entonces cuando tenemos un efecto Doppler de dos objetos en movimiento y el emisor y el receptor es el mismo, sucede lo que vemos a continuación. ¿Qué sucede? Porque lo que vimos ahora y el ejemplo que vemos cuando estamos parados en la ruta y pasa el auto es que estamos casi paralelo al fenómeno. O sea, suponiendo que somos el observador, la fuente que viene en dirección a nosotros. Pero en muchos casos puede ser que el observador no, no esté paralelo a nosotros o no esté en línea con nosotros y esté alejado como es este caso. Es decir, yo tengo un ángulo θ, ¿sí?, entre la trayectoria que lleva el emisor y el observador. O sea que va, a medida que se vaya acercando, va a ir cambiando el ángulo θ que voy a ir recibiendo. Bueno, ¿y qué fenómeno va a producir? Evidentemente tengo una componente de velocidad en X y una componente de velocidad en Y. Bueno, la componente velocidad que se maneja en función de X va a estar afectada, ¿sí?, de una manera y va a estar afectada por el efecto Doppler porque es la que va variando, y en Y yo no voy a tener variación de distancia, o sea que no voy a tener movimiento relativo entre uno y otro. O sea que simplemente va a ser cuestión de calcular la componente correspondiente. Un detalle más, ¿qué sucede con las ondas electromagnéticas? Bueno, cuando veamos ondas electromagnéticas, vamos a ver que las ondas electromagnéticas se mueven a una sola velocidad en el espacio, que es la velocidad de la luz, que normalmente se la escribe con c. Entonces, cuando yo hago eso, tengo una paradoja, que tengo este c que es constante en ambos lugares. Y bueno, hay otras paradojas que después las vamos a ver, pero ahora me concentro en esto. De esta manera, yo voy a notar, y lo vamos a ver con profundidad un poquito más cuando veamos onda electromagnética, que también tengo un efecto Doppler en ondas electromagnéticas en función de si se aleja o se acerca a mí el módulo emisor. Normalmente se lo grafica en colores porque evidentemente ustedes saben que el color es una frecuencia. En realidad el rojo tiene que ver con los infrarrojos, es una frecuencia de menor hertz, o sea, de menor frecuencia, y el azul es de mayor frecuencia. Entonces, si un objeto se aleja, evidentemente sonaría esa voz grave que se escucha en un sonido, o sea que tendría que bajar la frecuencia con respecto a la emitida normalmente, ¿sí? Entonces, si fuese una frecuencia como la del Sol, que emite en el medio y en un promedio me da una luz blanca, vamos a poner amarilla, después explicaremos los conceptos, va a terminar, si se aleja, viéndose rojo, y si se me viene a mí, la terminaré viendo azul porque se me está comprimiendo. Esto son las bases de explicar y la demostración de por qué el universo está en expansión, porque en realidad cuando yo miro todas las estrellas que hay, todas recibo frecuencias menores a las frecuencias originales que emiten las estrellas esas. Es decir, el efecto Doppler tiene validez tanto para ondas mecánicas, sonido, como para ondas electromagnéticas, que lo vamos a ver más adelante. Antes de cerrar Doppler, tengo Sí, dos ejercicios dale, más. perfecto, vamos con esos. Bien. El primero nos pide, volviendo a la misma sirena con la que ya hemos trabajado, nos dice, una sirena policíaca emite una onda senoidal con una frecuencia de 300 Hz. La rapidez del sonido es 343 metros por segundo. Calcule la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo en el aire. Bueno, eso es fácil. ¿Recuerdan cómo es la fórmula para calcular longitud de onda? Conozco la frecuencia, conozco la velocidad o la rapidez. La hemos trabajado en los prácticos.
Esta es la fórmula que hemos usado. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia, ¿sí? Entonces, la velocidad 343 dividido 300 Hz nos da una longitud de onda de 1,14 metros. Hasta ahí vamos bien. Nos pide luego, si la sirena se mueve a 30 metros por segundo, ¿sí? Calcule las longitudes de onda para las ondas delante y atrás de la fuente. O sea, lo que nos pide calcular ahora es cuál es la longitud de onda delante de la fuente y cuál es la longitud de onda detrás de la fuente. Para eso podemos aplicar la fórmula general o, considerando velocidad del observador igual a 0, que se reduce a esta fórmula. ¿Y cómo lo calculamos? La longitud de onda percibida por el observador detrás de la fuente va a ser mayor o menor a la original. Mayor. Mayor, bien. ¿Y delante de la fuente? Menor. Menor, exactamente. O sea, vamos a percibir detrás de la fuente una longitud de onda mayor, lo que corresponde a una frecuencia menor, y viceversa para el caso delante de la fuente. Para calcular, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula la frecuencia del observador por este valor. ¿Sí? Reemplazamos acá, bueno, cancelo las B, y vamos a tener dos casos. Para calcular la longitud de onda detrás de la fuente, claro, en este caso, como yo voy a considerar que mi receptor, digamos, estaría detrás de la fuente. Como habíamos dicho, la dirección de receptor hacia la fuente, consideramos la dirección positiva, que es la dirección en la cual se está moviendo la patrulla. Por eso acá es más velocidad de la fuente. ¿Ahí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Con lo cual, reemplazando, obtenemos una longitud de onda de 1,24 metros, que es lo que habíamos estimado. O sea, habíamos estimado que la longitud de onda detrás de la fuente sería mayor que la longitud de onda original, que nos había dado 1,14. Y para el cálculo de la longitud de onda delante de la fuente, aplico la misma fórmula, ¿y qué cambio? Sí. 1,043, ¿no? ¿Cómo? 1,043, ¿no? Acá. Me cuesta entender, vos sabés que el micrófono se escucha bastante mal. 1,043, si no escuché mal. Es el resultado. Bien, perfecto. Es decir, aplico exactamente la misma fórmula, solo que en este caso resto en lugar de sumar. Y nos da 1,043 como habíamos estimado. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? Voy bastante rápido porque son bastante simples, digamos, no tienen ninguna complejidad especial. Pero bueno, por eso voy rápido. Vamos con el último problema de Doppler. En este caso vamos a tener un cambio Doppler doble. ¿Qué vamos a analizar? La misma patrulla, con su famosa sirena de 300 Hz que hemos trabajado hasta ahora, se mueve hacia una bodega a 30 metros por segundo, intentando atravesar su puerta. ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega? Es decir, tengo mi sirena, o sea, tengo la patrulla que está viajando a 30 metros por segundo hacia la bodega. Lo que yo tengo que averiguar es qué frecuencia escucha la persona que va viajando sobre la patrulla. Es decir, que vamos a analizarlo en dos pasos para hacerlo más simple. El paso 1 va a ser el sonido que viaja
desde la sirena hacia la bodega. Luego, en la segunda etapa del análisis, vamos a analizar el sonido reflejado en la bodega que viaja nuevamente hacia el policía que maneja la patrulla. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Vamos entonces con la primera parte. Vamos a analizar sonido que viaja desde la sirena hacia la bodega. En este caso, aplicamos la fórmula general. Bien, la velocidad de la fuente, la velocidad del observador en este caso, ¿cuánto vale? ¿30 metros sobre segundo? Piensen bien, ¿quién es el observador? En el primer caso, yo estoy analizando el sonido que viaja desde la sirena, que es la fuente, hacia la bodega. ¿Quién sería el observador en este caso? La bodega. Exactamente. ¿Cómo es la velocidad de la bodega? 0. Bien. O sea que en esta fórmula la velocidad del observador va a ser 0. La velocidad de la fuente, ¿vamos a sumarla o restarla? Restarla. Restarla. Exacto. Como les dije, bueno, acá no me di cuenta que estaba puesto. Por convención, consideramos la dirección del receptor a la fuente como la dirección positiva. Por eso, en este caso, se resta. Porque la patrulla viaja en dirección opuesta, o las fuentes viajan en dirección opuesta. Reemplazamos entonces y nos da una frecuencia mayor a la emitida, lo cual es lógico, ¿sí? Porque la patrulla se está desplazando hacia la bodega. Entonces, si bien emite 300 Hz, la bodega recibe 328 Hz. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos a analizar el segundo caso. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tomar como emisora la bodega, el sonido se refleja en la bodega y regresa hacia la patrulla. Entonces vamos a tomar a la bodega como emisor y al patrullero, a la persona que va dentro de la patrulla, como receptor. Entonces, en este caso, la velocidad del observador, ¿cuánto vale? Menos 30. Vale más o menos 30. Más 30. Más 30, exactamente. O sea, la dirección positiva es del receptor, que en este caso es el señor que va sobre la patrulla, hacia la fuente. ¿Sí? O sea, el policía que va acá arriba es el receptor. La dirección del receptor hacia la fuente es hacia la derecha, con lo cual, por eso consideramos signo positivo. ¿La velocidad de la fuente cuánto vale? Cero. Bien. ¿Y cuánto vale la frecuencia de la fuente? 328,75. Exactamente. O sea, vamos a tomar como frecuencia de la fuente la frecuencia que era percibida por la fuente, por el observador. La frecuencia que en definitiva es la que se está reflejando en esta pared. ¿Sí? Reemplazamos todo y nos da como resultado 357 Hz. ¿Se entiende? ¿Hay Sí. alguna duda? ¿Sí? Bien.
Está muteado, Adrián. Recién les mostré yo una fuente que emitía sonido sin velocidad. Entonces vimos los frentes de onda eran esos que vemos ahí. Después les mostré qué sucede si esa fuente se mueve a una velocidad determinada. Y lo que vimos es eso, es decir, se iba moviendo, en este caso en la gráfica está a 0,7 de la velocidad del medio, del sonido, por decirlo de una manera, y me generaba esto, frentes de onda. Es decir, acá son notables. Obviamente, en todo lo que vimos nosotros estaba exagerado para poder apreciarlo. En la realidad no es tanto, pero bueno, depende también a la velocidad que vayamos, ¿no? Ahora, si vemos esto, nos queda la duda, es qué pasa cuando la velocidad de la fuente que emite tiene la misma velocidad que la del medio, la del sonido. ¿Cómo sería el gráfico? ¿Se les ocurrió pensar? No tendría frentes de onda adelante, como te lo vas chocando. Digamos, en realidad yo tendría esto, tendría un montón de frentes de onda, porque al moverse a la velocidad del sonido, yo emito y siempre voy, justo coincido y caigo cada vez que voy a emitir de nuevo en la longitud de onda que emití antes. Entonces yo es como que estaría emitiendo siempre, ¿sí? Coincidiendo con las longitudes de onda, ¿sí? O sea, tendría un frente de onda. Y ahora entonces viene, ¿qué sucede si voy a mayor velocidad que la velocidad del medio, es decir, mayor que 1, que esa cociente igual a 1? Bueno, evidentemente me quedaría atrás, yo tendría esto. ¿Cómo es eso? Bueno, se los voy a mostrar físicamente. Fíjense, ahí tenemos entonces el que vimos antes de velocidad menor a la velocidad del sonido. Acá tengo igual a la velocidad del sonido, ¿sí? Vemos que emite y cuando vuelve a emitir ya está justo coincidiendo con lo que se movió la fuente. Y acá tendríamos velocidad por arriba de la velocidad del sonido. Es decir, emite, pero va tan rápido que cuando emitió dejó atrás, sobrepasó el frente de ondas que estuvo antes. Bueno, ¿y esto qué tiene de interesante? Bueno, esto tiene bastante de interesante porque aparece un concepto de ondas de choque. ¿Y qué son las ondas de choque? Bueno, alguien habrá escuchado cuando se dispara un arma, por ejemplo, el ruido que pega el arma, ¿sí? Alguien habrá escuchado cuando se blande un látigo para que este hace el ruido, es el golpe que hace el látigo en el aire. Sí, ahora ya no se usa tanto, no hay tantos látigos para ver tampoco, pero esos ruidos fuertes que yo escucho, cuando pasa un avión, que escucho el ruido, ¿de qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver con esto, porque tiene que ver justamente con este concepto. Fíjense acá, si yo analizo este frente de onda. Imagínense tener un frente de onda, ¿sí? Ahí, el pico. A ese, en el próximo ciclo que emito, le agrego otro igual. Y a ese le agrego otro igual. Y a ese le agrego otro igual. Es decir, cada vez que tendría sumatoria de amplitudes. O sea que la amplitud del frente de onda acá, ¿cómo sería? ¿Les parece? ¿Cómo les parece que sería? Fíjense lo que les estoy mostrando acá. Mateo, ¿qué opinás? Ya que hizo un ruidito, pareciste vos en la pantalla. Sí, no, iba a decir infinita, una amplitud infinita. Sí, digamos, no sabemos si infinita o no,
porque obviamente hay atenuaciones, pero sí muy grande. ¿Por qué? Porque tengo una sumatoria de un montón de frentes de ondas. Bueno, y eso genera algunas características muy especiales, sobre todo en el estudio, porque en realidad cuando nosotros analizamos el efecto Doppler, la velocidad a la que se movía la fuente era menor a la velocidad a la que se movía el sonido. Pero ¿qué sucede cuando es igual o cuando es mayor? Bueno, es lo que vamos a analizar en este caso. Es decir, estos dos casos, el gráfico que vemos ahí es de la velocidad de la fuente es 1.4 mayor que la velocidad del sonido. Analicemos el concepto velocidad de la fuente igual a 1. ¿Sí? Y lo analicemos por Doppler. ¿Sí? El caso 3, estoy yo quieto, se me mueve la fuente, ¿sí? Y se me mueve el observador. Planteamos la ecuación del efecto Doppler del caso 3, velocidad es igual a velocidad de la fuente, o sea, yo esto lo planteo todo igual. ¿Qué tengo? Bueno, evidentemente, cuando yo tengo esto, estoy haciendo una función dividido 0. Y ya sabemos que matemáticamente eso complica, es decir, tengo una divergencia, o sea, no me sirve hacer el análisis de cómo se comporta esa onda a través del efecto Doppler. Y es como que entonces la física para este caso no me funciona. Analicemos el otro caso. Para velocidad del medio, o sea, la velocidad del sonido, menor a la velocidad que tiene la fuente. Esto es, por ejemplo, un avión. Bueno, en este caso, si hacemos el mismo efecto Doppler, veríamos que la frecuencia, como esta es mayor, sería negativa. Y obviamente, como frecuencia es una magnitud que tiene que ver con el tiempo, una frecuencia negativa es como que, ¿sí? Porque estamos hablando de la inversa del periodo, o sea, de inversa de un tiempo, es decir, tendríamos una frecuencia en negativo. No, físicamente tampoco es viable. Entonces, evidentemente, el análisis a través de qué sucedería por relación de velocidades, como lo vimos con Doppler, no está funcionando. Bueno, y así pasa, o sea, para el efecto Doppler solo es válido para el caso que la velocidad de ambos, de la fuente y el observador, sean menores que la velocidad de el sonido o la velocidad de el medio donde se está moviendo este fenómeno que estamos comparando. Bien, si no va, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, a ver, les propongo... Se me fue para el otro lado. Esperen que vuelvo porque se me ha descontrolado el... No sé qué apreté, pero algo se me descontroló. Acá. Bueno, ahora sí. Bueno, a ver, lo que podemos hacer es un análisis interesante de... Acá de golpe borré una filmina, no sé en qué momento, pero la borré. De No estamos esto. viendo la pantalla, ¿no? Te Ah, estamos perdón. viendo vos. Perdón. Se me cayó y... Bien. Vamos a hacer un análisis de algo muy particular y es justamente la línea que vemos acá. Porque esto también es una sumatoria de frentes de ondas. Ah, con razón se me pasó, cuando toco ahí me pasó. Es una sumatoria de frentes de ondas, de los distintos frentes de onda. Entonces voy a tener una sumatoria de amplitudes en estos lugares. Es decir, si ustedes se fijan, esta línea es más gruesa que esta. Eso es porque están coincidiendo la suma de todos los frentes de onda también sobre una línea. Bueno, vamos a hacer ese análisis de esa línea para este caso. Y lo que vamos a hacer es un análisis de
me voy a ir acá, de las emisiones que tiene cada uno en dos puntos diferentes. Fíjense, cuando yo emití acá el sonido, esto comenzó a desplazarse, ¿sí? Radialmente comienza el sonido a expandirse. A un tiempo determinado, ¿sí? A un tiempo t determinado, ¿sí? Esta onda que yo emití acá se desplazó en el espacio hasta este círculo, o sea, v por t, ¿sí? La velocidad del medio por el tiempo que yo estoy tomando como dato. En ese mismo tiempo t, mi fuente, S viene de fuente, de source, ¿sí? Source. Mi fuente se desplazó a una velocidad superior esta distancia. Si yo tomase otro tiempo, tendría lo mismo. Entonces, si yo lo veo acá, tengo una cuestión trigonométrica de esta relación. Es decir, si yo quiero sacar el seno del ángulo θ, este es el ángulo θ, acá. El seno del ángulo θ es igual a b por t, ¿sí? Acá tendríamos lo mismo, obviamente, es radial. B por t, ¿sí? Sobre b sub s por t, ¿sí? Es decir, el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y eso por qué es interesante saber ese ángulo θ? Bueno, porque ese ángulo θ es algo que ustedes han escuchado en algunos casos, que es el número de Mach. ¿Y qué es el número de Mach? ¿A dónde lo escucho? Bueno, cuando yo hablo de velocidad de aviones, sobre todo en los que son los aviones de guerra, generalmente se hablan que van a Mach 1.3, Mach 1.5, y en algunas películas de ficción también elevan el Mach muchísimos más. Pero bueno, esta relación de número de Mach es una forma de definir, ¿sí?, una velocidad, pero comparándola. ¿Comparándola con qué? Comparándola con la velocidad de el sonido. Es decir, si en donde yo estoy el sonido vale v, bueno, la relación entre la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente va a ser el número de Mach. Y es la inversa de, porque esto lo simplifico, del seno de θ. Normalmente el número de Mach siempre es mayor o igual a 1, es decir, si el Mach es 1, significa que v sub s es igual a v, o sea que la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido. Si yo tengo que la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido, estaría en el caso que vimos antes, voy a volver, ¿y qué me pasaría? Me pasa esto. Tengo una terrible amplitud sobre la misma fuente de ondas de sonido. ¿Eso en qué se termina expresando? Bueno, se termina expresando en un problema que había cuando los aviones querían superar la velocidad del sonido, que en el momento que llegaban a la velocidad del sonido, los aviones se destruían y así se han perdido vidas inclusive. ¿Por qué? Porque la energía en ese momento generada por la onda era tan alta que me destruía todo el sistema que estaba en movimiento, o sea, el avión, concretamente. Por otro lado, esta línea que vemos abajo, que también dijimos tiene una amplitud muy grande porque van sumándose todos los frentes de onda, coincide. En realidad, si ustedes analizan esto no es una circunferencia, sino que es una esfera, y obviamente esto no es un triángulo, sino que es un cono, ¿no es cierto? Bueno, ese cono también tiene una altísima amplitud. Es decir, que cuando ese cono pase sobre un observador que puede estar acá, va a escuchar de golpe un ruido de alto impacto, o sea, una gran amplitud en ese sonido. Y eso es lo que se escucha cuando pasa un avión, ¿sí? Un avión supersónico, obviamente, ¿no es cierto? Y
por un lado escuchamos el sonido tarde y por otro lado lo escuchamos fuerte, porque es el impacto justamente de este cono que nos va dando. Esto es lo que se denomina el trueno sónico, digamos, porque implica que una fuente emisora de sonido supera a la velocidad del sonido, entonces me va a generar este trueno sónico que a donde yo esté, en cuanto me llegue esta línea, cuanto me llegue, porque va a ir llegando, este cono se va moviendo para allá, voy a escuchar ese gran amplitud de sonido. Si ustedes se fijan, esa es una bala y lo que se están viendo ahí son justamente estas líneas de los truenos sónicos. Y ustedes dicen, ¿por qué hay varias? Bueno, porque evidentemente la geometría de una bala no es perfecta y no todas las partes de la bala tienen la misma velocidad. Entonces, lugares donde hay mayores velocidades se van a dar más estas relaciones. De hecho, los ángulos cambian porque obviamente como la velocidad de la fuente no es lo mismo, por ejemplo, en este punto que acá o acá, bueno, nos cambia un poquito el ángulo ese. Este mismo fenómeno de trueno sónico, ahí tienen una foto de un avión justo en el momento en que está pasando y que hace que las nubes se condensen en función de ese trueno sónico que genera el avión al pasar. Vamos a ver un pequeño ejemplito de cómo funciona el trueno sónico en la realidad. Acá. Vamos a usar este. Me demoré, pensé que era más rápido, no lo quise bajar antes porque... Ahí está. Lo vamos a extraer directamente en descargas. Aceptar, entonces vamos a ir ahí. Esperen que no lo encuentro. Lo bajé y no sé dónde está ahora. Doppler. Eh, a ver si así me lo toma. Así está mejor. Listo. Bueno. Esperen que lo preparo. No, y encima saben que le erré el que bajé. Era el otro el que bajé. Acá, este era. Mientras tanto, todas las preguntas no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí.
Bueno, ahí les comparto la imagen. Ah, bueno, vamos a compartirlo por pantalla porque si no vamos a renegar. Bueno, ¿están viendo el videíto este que hice Doppler de efecto Sonic Boom? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahí como verán está preparado para hacer un enfrentamiento entre Windows y Apple. Un poquito viejo porque es la manzana multicolor. Y va a estar pasando el avioncito ese y fíjense lo que produce. Bueno, evidentemente esto es para mostrar que cuando pasa esa línea, ese cono produce justamente el trueno sónico que es de grandísima amplitud y bueno, y en este caso tumba esto, pero es el ruido fuerte que escuchamos nosotros. Lo tengo que abrir de este lado. En este caso vamos a ver cómo vamos a extraer acá. Vamos a ver entonces este cono, ¿sí?, que hemos estado analizando, cómo se genera, que es lo que yo un poco les expliqué. Ahí vemos entonces el famoso ángulo θ, el espacio recorrido por el sonido y el espacio recorrido por la fuente. Esta relación de ambos espacios es lo que me define o termina definiendo el número de Mach. Bueno, y ahí culminamos con el tema de lo que es sonido y trueno y número de Mach y demás. Este mismo fenómeno de número de Mach o de trueno sónico lo van a ver inclusive hasta, yo no quise poner tantos dibujos acá, pero por ejemplo, en el libro de hecho van a ver cuando se mueve una lancha en el agua, esos triángulos que arma por detrás es justamente el mismo fenómeno, solo que se da a menor velocidad, porque obviamente esa onda en el agua también se mueve a menos velocidad. Entonces ya con la velocidad de la lancha ya podría estar armando ese famoso trueno sónico o cono de velocidad, digamos, ¿no? Bien, Tengo con un pequeño esto, ejemplito. exactamente. Vamos. Es para pensar, no vamos a hacer números. ¿Qué escucharía usted si estuviera directamente detrás, sería la izquierda, del avión supersónico de la figura siguiente? O sea, en la figura tenemos un avión que viaja a una velocidad mayor a la velocidad del sonido, y lo que nos pregunta, o sea, más allá de los números, no es la idea realizar ningún cálculo, ¿qué escucharíamos si estuviéramos detrás del avión? ¿Escucharíamos un estampido sónico, el sonido de un avión con desplazamiento Doppler a frecuencias mayores, el sonido del avión con desplazamiento Doppler a frecuencias menores, o ninguna de las anteriores? ¿Qué les parece? El sonido del avión con desplazamiento Doppler a menores frecuencias. ¿Qué opina el resto?
¿Están todos de acuerdo? Sí, también. Bien. Ahora, ¿y no es que dijimos que no se aplicaba Doppler? ¿Cómo es esto? ¿Funciona entonces Doppler cuando viajo a mayor velocidad que la del sonido? ¿Cómo lo calculamos? ¿Lo podemos calcular? Para mí escucharíamos un estampido sónico, pero con un cierto retraso. Otra vez, ¿dónde esas ondas van a llegar a nosotros? Con esa amplitud que tenían. Vos decís que estando en esta posición nos alcanzaría el estampido sónico. O sea, lo escucharíamos. Se ve la manito, ¿no es cierto? Sí. Si yo estoy acá, Martín, decís que yo escucharía el estampido sónico. ¿Entendí bien, no es cierto? Sí. ¿El resto está de acuerdo? ¿Qué opinan? No, yo creo que nunca te llegaría el... Si estás directamente atrás del avión, no te llega el estampido sónico. Exactamente. Es decir, yo tendría que estar, por ejemplo, en este punto donde está este receptor, sí le llega el estampido sónico. Y a cualquiera de las personas, cualquier receptor que se ubique, digamos, de esta línea hacia la derecha, ¿sí? En realidad, está bien lo que respondieron al inicio, yo los intenté confundir un poco, porque sí se puede aplicar Doppler, o sea, el sonido, yo escucharía el sonido del avión con desplazamiento Doppler a menores frecuencias, y en realidad no tendría inconvenientes, si recordamos cómo era la fórmula, no tendría inconvenientes en aplicar la fórmula cuando yo me encuentre detrás del avión. O sea, si yo estoy detrás del avión, la dirección positiva la tomo, como les había dicho ya varias veces en los ejercicios anteriores, desde el receptor hacia la fuente. Entonces, cuando aplico esta fórmula, yo acá estaría sumando la velocidad de la fuente. Entonces no tendría ningún inconveniente. ¿Se entiende? O sea, yo podría aplicar tranquilamente la fórmula que vimos cuando vimos efecto Doppler. El problema sería si yo quiero calcular de este lado de la fuente. Si yo me paro en esta parte, o sea, a la derecha, o frente a la fuente, cuando la fuente se acerca hacia mí, ahí yo aquí tendría que tomar un signo negativo, ¿sí? Y nos daría como resultado una frecuencia, o cero, si la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido, o una frecuencia negativa, lo cual no existe, ¿sí? En conclusión, por detrás, digamos, de la fuente, cuando la fuente se aleja del receptor, podemos seguir aplicando Doppler, ¿sí? Y para recibir el estampido sónico, tengo que estar ubicado en algún punto en el cual reciba este frente de onda. ¿Se entiende? Ana, una vez que yo recibí el estampido sónico, ya después quedo adentro del cono y ya estoy detrás, de la misma manera que vos aclarabas recién. Exactamente. Pero si yo me paro detrás, no lo recibo nunca. Si yo estoy parado acá, sí, lo recibiría. Sí, el tema es cómo llegás a pararte detrás, tenés que ir más rápido que él. Claro. Pero la realidad es Sí. que vos te podés quedar donde está L y una vez que recibiste el trueno sónico, después ya sí estás recibiendo las ondas, las longitudes de ondas deformadas, digamos, como vemos acá. O sea, vos te quedaste quieto en un lugar, de hecho es lo que sucede. A ver, cuando pasa el avión yo no lo escucho, lo miro arriba del cielo y no lo escucho todavía. Yo estoy parado acá
Ah, perdón, no estoy graficando, yo no me veo. Ah, pero yo te estoy yo entiendo lo que estás Claro, diciendo. Así que, o sea, yo estoy parado a la altura del avión, ahí en B sub S, donde está el, o sea, a la derecha del rectángulo, eso. si no, tomemos este receptor, que es lo mismo. Claro, bueno, o sea, digamos, ese receptor, si analizamos, el avión ya pasó un tiempo, un espacio bastante importante, B sub S por T, o sea, yo al avión lo veo que ya se alejó y todavía no escuché el ruido de que pasó el avión. Cuando el avión pase, escucho el trueno sónico y a partir de ahí voy a empezar a poder, sí, medir esas longitudes de onda que emite el avión una vez que pasó. Claro, cuando el avión está acá arriba, no escucho nada. Cuando está acá tampoco. Cuando está acá tampoco. Recién cuando llega a esta posición, escucho el trueno sónico y luego empiezo a escuchar el sonido del avión con su efecto Doppler. Profe, igual, de todas maneras no lo te recibirías el estampido sónico cuando lo veas aún más adelante por la diferencia de velocidad de la luz y el sonido. La luz acá no tiene nada que ver, ¿no? No, ya sé, pero, o sea, Vos decís verlo. claro, lo vas a ver más adelante. No, pero vos estás pensando en el rayo. Y esto es vos el avión lo ves constantemente, O sea, la sí, luz es instantánea, pero si claro, es pero real, vos vas a ver el avión arriba tuyo en el cielo y está en silencio. Recién cuando el avión se te corrió B sub S por T, o sea, la velocidad por tiempo, cuando se te corrió una determinada distancia, recién ahí sentís que te llega a vos el ruido, que es esa línea de cono. Recién ahí, antes de eso no te va a llegar, o sea, el avión ya pasó y vos recién después lo escuchaste. claro. Eso es real. ¿Se comprende? Lo de la velocidad de la luz, si lo decís por el trueno, en realidad ahí es un fenómeno, si bien el ruido son ondas de choque, porque se produce un estampido también, pero en realidad ahí sí es que cuando se dio el trueno, o el rayo, digamos, la luz te llega a vos a velocidad de la luz. Y el sonido llega obviamente mucho más lerdo, porque va a velocidad del sonido, digamos. Entonces, evidentemente ahí sí vos ves el reflejo de un rayo, pero no es este fenómeno en sí, digamos. Ahí es una carrera de velocidad entre la luz y el sonido. Acá es una carrera de velocidad entre el que emite el sonido y el sonido en sí. Y el que emite el sonido va más rápido que el sonido. Entonces te genera eso. Lo escuchás más tarde. Pasó y después lo escuchás. Claro, Y el tiempo de escucharte lo da el cono ese. O sea, cuanto más agudo sea tita, o sea, mayor sea el cono, implica más velocidad, implica que va a pasar el avión y como ese cono es muy inclinado, va a demorar mucho más en el trueno sónico impactarte a vos receptor. Porque fíjate que si al ángulo tita vos lo achicás, bueno, te queda un cono mucho, en ese caso es alfa acá, te queda un cono mucho más angosto, es decir que se te iría más lejos el avión antes que vos lo escuches. Claro, claro. esta línea sería así. Claro. ¿Queda alguna duda? Bueno, antes de hacer el repaso, les quiero comentar algo. Yo les mandé por el foro hoy, por la tarde, no sé si lo habrán visto, que he cargado nuevamente, se ha reemplazado la guía de trabajos prácticos que teníamos por esta. En realidad surge como respuesta a una consulta que me hizo uno de sus compañeros respecto de cómo estructurar el informe o los distintos informes de trabajos prácticos. Originalmente había un contenido mínimo que nosotros utilizábamos, que veníamos utilizando, digamos, los últimos años. El año pasado, cerca de fin de año,
con el departamento de electrónica, convinimos que todos los informes que se presenten en la carrera de Ingeniería Electrónica debían realizarse bajo normas APA. Entonces, yo le subí esa carpeta donde están las normas APA y donde hay 2 ejemplos, que son ejemplos de nuestra universidad, como para que supieran cómo ayornar los informes a las normas APA. Y la realidad es que el contenido mínimo estaba un poco desactualizado, porque había cosas que no estaban o no coincidían con las normas APA. Entonces, para que no tengan dudas, lo cambié, les puse cómo deben estructurar la portada, qué es lo que tiene que llevar. Yo les puse, bueno, deberá contener la siguiente información en cuanto a la portada. Y les aclaro, no debe realizarse necesariamente en hoja aparte. En realidad le ponemos el nombre portada, pero no necesariamente es una hoja aparte, sino que todo, digamos, el informe es todo un tema a continuación del otro. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver los ejemplos. A ver si tengo alguno a mano. Aguárdenme que lo busco. Les voy a compartir. Este ejemplo. Bueno, este es el título, que ustedes pueden poner trabajo práctico número tanto, polarización, por ejemplo, o ondas en una cuerda. La fecha de presentación, los integrantes, y después viene el resumen y las palabras claves. ¿Sí? No necesariamente está todo en una sola hoja, puede ser todo a continuación. La idea es que en realidad sea todo a continuación y que, bueno, ocupe el espacio que tenga que ocupar. Yo les puse tanto abstract como keywords, que digamos, es lo mismo que resumen y palabras claves en inglés. Por ahora, si quieren voy a hacer la excepción digamos, no se los voy a exigir, pero tengan en cuenta, o sea, no les voy a exigir que lo agreguen en inglés, sí que estén el resumen y las palabras claves. Porque bueno, están cursando inglés técnico 3, así que bueno, les voy a dar ahí una pequeña holgura. Pero tengan en cuenta que para futuros informes tienen que incluirlo, para que esté, digamos, bajo normas APA. Vuelvo entonces acá. Y bueno, tiene que contener resumen, palabras clave, acá están las características que tiene que tener. Y después, por eso les pongo, opcionalmente pueden agregarse palabras clave en idioma inglés, y lo mismo para el resumen, opcionalmente se puede agregar. Y tiene que tener la siguiente estructura: introducción, desarrollo, resultados es opcional, discusión también es opcional. O sea, pueden poner introducción, desarrollo y conclusiones, o pueden agregar estos 2 ítems, eso lo dejo a criterio de ustedes. Referencias, no usen el término bibliografía, que así figuraba antes, en realidad debiera decir referencias. Consulten el formato, porque bueno, para las distintas referencias hay un formato que está en el anexo de normas APA. Y esto, que antes estaba estructurado como ítems particulares, en realidad a mí me interesa que esté dentro del contenido, o sea, o dentro de la introducción, desarrollo, ustedes verán cómo lo arman, pero que esté la teoría que sustenta los principios físicos relacionados con el experimento y que soportan el trabajo realizado, es importante que esté. Después ustedes verán dónde. Los aparatos y los instrumentos y materiales utilizados, también es importante que los pongan. Y los procedimientos que hacemos en los experimentos. Hay algo que queda feo por ahí en los informes, que ustedes pongan la pregunta que yo le hago y abajo la respuesta. Lo ideal sería que ustedes lo redacten como un informe, o sea, no como un cuestionario. No sé si me explico. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por WhatsApp o por el chat del campus. Pero bueno, quería hacerles esa aclaración. No sé si tienen alguna pregunta ahora respecto de esto, si está claro. Si no, cualquier consulta después me pueden preguntar. Pero bueno, si queda alguna duda ahora,
lo vemos. Profe, en una parte que yo he hecho una mirada rápida a este que me pasó, hay una parte que dice criterios de evaluación de incluir sitios de investigación, algo así acerca del fondo, donde decía criterios de evaluación. ¿Eso quiere decir que tenemos que buscar fuentes externas para este informe también? ¿Eso significa que? ¿Que tenemos que buscar en fuentes externas para incluir en el informe o no es necesario? Claro, en realidad la idea, ¿a qué apunta esta pregunta? Selecciona información de sitios calificados. Que no me pongan como referencia, por decir un ejemplo burdo, el Rincón del Vago, sino que las referencias que tomen sean documentos educativos, ¿no? De cualquier página web que uno no conoce o que quién sabe de dónde viene. Por ejemplo, el Rincón del Vago, hay un montón de información ahí, pero no sería una buena referencia. O sea, es importante que tomen como referencia libros o páginas o papers o, digamos, sitios calificados, no en cualquier sitio de internet, porque en cualquier sitio puede figurar cualquier cosa. A eso apunta esto. Obviamente, para poder evaluar esto, uno lo que mira es la referencia que ponen en el informe, o sea, de dónde tomaron la información. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? No, solo eso yo por lo menos. Bueno. Y después, bueno, también actualicé el campus, pero bueno, ya lo están trabajando, yo creo que ya lo conocen, pero ya que lo cambié, actualicé la información sobre el campus, que es el campus, lo que figuraba era el campus viejo. Así que bueno, reemplacen el archivo que tenían, si ya lo habían bajado, por el archivo nuevo. Y bueno, antes de despedirnos, que ya estamos, ya son las 10:53, rápidamente, títulos. ¿Qué vimos hoy? Análisis de Fourier. Bien. Básicamente, ¿qué es Fourier? ¿Para qué sirve? Sería una suma de funciones senoidales. Exactamente, una suma de funciones senoidales para representar, ¿qué cosa? Básicamente, cualquier onda puede descomponerse en una suma de funciones senoidales. Ese sería el concepto bien básico. ¿Qué más vimos? Sonidos. Bien. ¿Qué vimos de sonido? La propiedad que tenían, pero no me acuerdo bien cuál eran. En cuanto a la rapidez del sonido. La velocidad en distintos medios. Bien. Exacto, sí. Sí, en realidad, sí. Vimos una magnitud en sonido. Oh, Vimos los decibeles. Bien. Bien. Vimos cómo o sea, aumentando la intensidad no aumenta los decibeles linealmente. Bien, bien, muy bien. ¿Qué más vimos de sonido? Y la rapidez del sonido varía de acuerdo a la temperatura, ¿no vemos eso también? Bien, muy bien, muy bien. Por eso, bueno, vimos el caso de día y de noche. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Escuchamos igual?
No, de día se curvaba para arriba y de noche hacia abajo, por diferencia de Exactamente. temperatura. Exactamente. Y eso era provocado en realidad por la temperatura del aire. Bien. Bueno, después repasamos un poco el concepto de intensidad, que ya lo habíamos visto. Y más hacia el final, relacionado con la velocidad del sonido, la velocidad de la fuente, la velocidad del receptor. ¿Qué El vimos? efecto Doppler. Bien, y básicamente en 2 palabras, ¿qué es el efecto Doppler? Vendría a ser cómo se diferencia la percepción del sonido en distintas frecuencias dependiendo de las velocidades del observador y de la fuente y los sentidos. Muy bien, bien. Y por último, el último tema que vimos, Onda de choque. bien. ¿Qué pasa cuando la fuente supera la velocidad del sonido? Trueno Se generan sónico. el trueno Bien. sónico, se generan las ondas de choque y no hay, en ciertos casos no se puede aplicar Doppler. Perfecto. Bueno, muy bien entonces. Nos vemos la clase que viene. Para que repasen un poco para la clase que viene los temas, Adrián, ondas en el agua sería. No tenés el micrófono activado, ¿no? En la clase que viene vamos a ver las ondas en el agua. Es un tema bastante más corto y probablemente pasemos ya a ver algo de onda electromagnética, más que todo las ecuaciones de Maxwell, como para poder recordar algo de lo que vimos en Física 2. Y ahí vamos a tratar de hacerlo más corto que hoy, porque hoy nos fuimos largos. Es culpa mía Sí. hoy. Total y absolutamente culpa mía. Siempre hay un culpable. Bueno, otro día los dejamos ir antes, no se preocupen. Bueno, y muchas gracias por la paciencia. Lo mismo digo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Chao, Nos nos vemos, vemos. profes. Chao.